En los últimos años han ocurrido varios eventos en relación al yoga, dos fundamentales, uno que se encuadra dentro de nuestro propio territorio. En el 2012 nace una cualificación profesional del yoga y eso es un evento o un hito importante que hace que quizás el yoga se llene de algún nuevo significado o no. Y en 2016 la UNESCO declara al yoga Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Personalmente he participado en estos dos procesos porque yo consideré en su momento que podía ser una forma de ofrecer una mayor dignidad al yoga, lo creía yo y lo creían otras personas. Y el yoga hoy en día está nombrando a muchas actitudes y, por ejemplo, hay quien dice que el yoga es un camino espiritual, hay quien dice que el yoga es una filosofía o muchas filosofías conciliadas, hay quien dice que el yoga es una manera de hacer ejercicio físico consciente, hay quien dice que es una terapia, hay quien dice que es una religión, una propuesta de autocrecimiento, incluso un conjunto de técnicas que ayudan al éxito y a la consecución de objetivos incluso empresariales. Otros dicen que es una forma de trascender y de iluminarse. Y bueno, no acabaría nunca de añadir todo lo que de alguna manera se ha ido encajando como yoga al día de hoy. Todo convive con el hecho de que el yoga cada día tiene más seguidores y quisiera poner de relieve algunos aspectos para introducir esta reflexión de si hay un nuevo paradigma en relación al yoga, de si estamos creándolo entre todos, ¿no? Un aspecto es, por ejemplo, un dato, que el yoga movió en los Estados Unidos 20.000 millones de dólares entre el 2018 y el 2020. Otro dato es que, por supuesto, cada día tiene más éxito, quizás lo vemos o se ve como una alternativa al mundo de violencia que tenemos alrededor o a ese colapso social que por otro lado también ha hecho que las religiones tradicionales estén en crisis. Otro aspecto es que hay un interés exponencial en los aspectos del bienestar y de la belleza, del autocuidado, del exhibicionismo, de ostentar un cierto consumo de cosas relacionadas con el yoga. Y el yoga también está sirviendo para enfrentar con cierto éxito los retos de la llamada sociedad moderna o sociedad posmoderna, ¿no? Y se está usando incluso para reducir el estrés, que es una característica de nuestros tiempos, y también aliviar las dolencias. La propia UNESCO, por ejemplo, es un dato que llama la atención, muestra la imagen del yoga con fotos de personas jóvenes en posturas imposibles y con vestimentas fitness. Para, digamos, es una manera de colaborar con ese imaginario occidental que la propia UNESCO llama la unificación de la mente, el cuerpo y el alma para mejorar el bienestar mental, físico y espiritual. Y algunos gobiernos, como el propio de la India, no se ponen de acuerdo hoy día en si el yoga es o debe ser un deporte olímpico. Y lo que hemos dicho antes, sin ir más lejos, en España y ahora también en Italia se está haciendo un proceso de regulación del yoga para que los profesionales de este ámbito paguemos los impuestos debidos y como todo el mundo, ¿no? Y este es un poco el tema que nos trae. Hay un nuevo paradigma en el mundo del yoga
¿Han cambiado las aspiraciones que se asocian al yoga? Es un tema profundo, interesante, complejo también, y le paso la palabra a Pepa para que presente a nuestras invitadas e invitados. Pues hola a todos y a todas y bueno, voy a presentar a nuestros 3 invitados de hoy, que son 3 personas con una visión, yo creo que cada una es diferente, como es evidente, de todo esto, o cada uno con sus propias valoraciones, pero todos con muy veteranos, muy conocidos en el mundo del yoga y que tienen mucho que decir. Y sin más, presento primero aquí a mi derecha a Amable Díaz. Amable Díaz es una profesora muy conocida, una institución aquí de la formación en Madrid y en toda España, porque ella es profesora de la Asociación Española de Practicantes de Yoga, AEPI, desde 1983 y formadora de profesores con centro propio en Madrid desde 1995. Es psicóloga clínica en ejercicio y es expresidenta de la EPI y durante 4 años de la Comisión Pedagógica de la Asociación Europea de Yoga. Bueno, lleva muchos años ejerciendo y formando, y también se ha ocupado de la vertiente terapéutica del yoga, el yoga psicofísico, para remediar problemas como agotamiento, estrés y ansiedad muy propios de nuestra época. Pero ella no olvida nunca, en ningún momento, que el yoga es ante todo realización espiritual. Esa es Amable y hoy nos va a aportar todos sus conocimientos, que son muchos. Y voy a seguir presentando a Gopala, José María Márquez Jurado, que también es una persona muy conocida en el mundo del yoga. Él es muy participativo, está siempre disponible para aportar y hablar del buen yoga, y él es profesor de yoga y meditación de los Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta desde hace más de 40 años y secretario de la Asociación Centro de Yoga Sivananda en España. Es licenciado en Derecho y letrado del Tribunal de Cuentas. Cielos. Y todo el mundo le conoce también porque saben que es gerente del Consejo General del Poder Judicial en España. Y él ha hecho compatibles estos 2 aspectos de su vida, los 2 tan principales, pues porque además él hace, incluso a día de hoy, prepara buenos vídeos, los crea, los diseña para enseñar a los jueces, que suelen estar muy estresados y muy necesitados de serenidad, pues para entrenarlos en el manejo también del estrés y de los problemas de la vida. Además, Gopala es poeta y tiene ya varios poemarios musicados que son muy del gusto de todo el mundo. Sí. Gracias, Pepa. Y vamos con Noelia, que Noelia es nuestra aportación, digamos, más actual al mundo del yoga. Quiero decir que ella lleva mucho tiempo también, pero ella es muy activa en su ejercicio del yoga. Ella comunica muy bien, además, en las redes y fuera de las redes. Noelia yo la admiro mucho porque escribe muy bien, además, y interactúa muy bien con la gente y nos llega muy bien sus mensajes. Es licenciada en Derecho y Filología Hispánica y profesora de Vinyasa Krama, el método del maestro Krishnamacharya. Es practicante de yoga desde la adolescencia. Se formó en parte en San Francisco, exploró con muchos maestros como Leslie Kaminoff, etc. Y es alumna a día de hoy y sobre todo del maestro Ramas Wami, que es su gran maestro. Mi gran maestro, sí. Y que autor del libro La obra completa del Vinyasa Yoga, y donde sistematiza las enseñanzas de su gurú Tirumalai Krishnamacharya, durante 36 años que estudió con él. En la actualidad
Noelia, me refiero ahora, en la actualidad Noelia sigue estudiando con Ramaswamy y forma parte del grupo de trabajo de su obra La alborada del yoga. De la obra de Sri Bhashyam, que es un hijo de Krishnamacharya. Muy bien. Sí. O sea que Noelia es una estudiosa también del yoga. Es creadora de Insa Yoga, que es, como decía antes, me refería a ese portal de yoga en la red, que es muy activa y donde ella también ofrece clases de yoga y con mucho éxito. Así que bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Gracias Pepa, Maite, por esta oportunidad. Estoy súper ilusionada, lo sabéis, porque tenía muchas ganas de conoceros en persona a todos, a Maite, a Pepa, también a Gopala, a Amable. Así que muchísimas gracias y muy emocionada de escuchar todo lo que tenéis que decir. Bueno, pues una vez dicho esto y presentados, la introducción de Maite yo creo que da mucho para hablar, así que quien quiera empezar a hacer su valoración un poco, si queréis, rápida al principio, sí, para iniciar de este posicionamiento del yoga actualmente, ¿no? En el siglo XXI. ¿Cuál es su papel? Antes, hablando con Amable, me decía Amable, el problema es que es mucha práctica, todo práctica, pero falta reflexión y falta teoría. Sí, formación teórica, yo creo que se echan falta. Se podría decir que la mayoría de los profesores saben aplicar bien las técnicas, pero yo, desde mi punto de vista, les faltaría bastante la práctica teórica y filosófica, si queremos completarlo. Y en cuanto a si hay un cambio de paradigma en el yoga, yo diría que no, con matices. Que lo que ha cambiado es sobre todo la sociedad. Si comparamos la sociedad de hoy con la sociedad de finales de 1960, donde aparece la New Age y el movimiento hippie, la sociedad de hoy no tiene nada que ver con aquella época. Con lo cual, el yoga, casi yo diría las circunstancias hacen que el yoga no se adapte, pero como es tan amplio y diverso, permite sacarle partido en función de las necesidades en las cuales se van a encontrar los individuos, sean occidentales o indios. Y ya. No, yo voy a contestar un poco lo mismo, a lo mejor doy la respuesta contraria, pero al final digo lo mismo, porque en la pregunta de si hay un nuevo paradigma, reflexionando sobre esto, un nuevo modelo de yoga, digamos, ¿no? Pues yo diría que sí, pero pienso que la esencia del yoga sigue siendo la misma hoy que hace cientos o incluso miles de años, ¿no? Y esa esencia es pues que el yoga es un camino para evitar el sufrimiento de esta existencia, un camino ideado o bueno, que les fue revelado, no sé, a los rishis y luego ha ido evolucionando, obviamente, a los sabios védicos y luego ha ido evolucionando para evitar para transitar esta experiencia humana con el mínimo sufrimiento posible, ¿no? ¿Cómo? Pues intentando que el ser individual, este conjunto psicofísico que somos, pues digamos que logre cierto equilibrio, armonía, consigo mismo en primer lugar y después pues con todo lo que existe, con los demás, con la naturaleza, ¿no? Y eso es igual, yo creo, ahora ese objetivo del yoga o ese fin del yoga, esa esencia del yoga, creo que es igual ahora que hace cientos de años, ¿no? Sin embargo, es indudable que el yoga ha cambiado mucho, muchísimo. Desde sus inicios hasta ahora siempre ha ido evolucionando, pero sobre todo en el siglo XX y el siglo XXI, como todo, ¿no? Porque los cambios en todo se han acelerado muchísimo en estos 2 siglos, claro. Y yo destacaría a lo mejor algunos cambios que veo en el yoga, ¿no? Por ejemplo, ha cambiado el modelo de enseñanza-aprendizaje del yoga. Mientras que antes era un modelo de tú a tú, de uno a uno, de maestro a alumno,
pues ahora esta presencialidad, poco a poco ha ido cambiando. Primero a través de publicaciones, luego fueron los programas de radio, que el propio Krishnamacharya acudía a programas de radio para difundir el yoga, ¿no? Luego ya los medios audiovisuales, y ya en la culmen de los medios audiovisuales, pues el internet y todas las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha dejado el uno a uno, ya es casi residual, es casi historia, y entonces se hace a través de todas estas plataformas y estos medios, y normalmente de un maestro o maestra a un grupo, una comunidad que puede ser de 10 personas a 10 millones, porque en las plataformas online, claro, esto obviamente va a implicar una serie de cambios. Luego, otro cambio que veo también es que se ha hecho el yoga, no todos los cambios son malos, el yoga se ha hecho mucho más inclusivo, usando una palabra un poco más de moda, digamos que se ha democratizado, porque ahora mismo practican yoga personas de todas las edades, de todas las clases sociales, ya no está reservado a ninguna casta ni nada de esto, de todas las religiones, también como has dicho tú, Maite, y sobre todo una cosa muy importante que creo que, no sé si la habréis tratado ya en otra charla, pero de los dos géneros, y no solo, sino que son sobre todo las mujeres las que son una gran mayoría las que hoy en día practican yoga. Esto también es una diferencia notable, ¿no? Que creo que nos daría mucho que hablar incluso. Y aparte de esto, pues luego la globalización, el hecho de que ha salido de la India y se ha exportado a todos los países del mundo. Creo que son estos, por lo menos, 3 cambios que no podemos negar que es seguramente los vamos a ir comentando cada uno de ellos. Yo quisiera matizar algo. El yoga, podríamos decir que contiene algo que es innato, y sería la necesidad de conectar espiritualmente. Nacemos con esa posibilidad. Si la encontramos a mano, pues nos adherimos, si nos complace, si nos da las respuestas que necesitamos, no buscaríamos en otro sitio. Pero yo creo que el arraigo que ha tenido el yoga en Occidente es debido a que esa parte espiritual, por lo que sea, ha quedado de lado o un tanto abandonada. O bien esa expresión espiritual o creencia está expresada en términos que ya no nos satisfacen. Y entonces llega el yoga y se expande, porque está cubriendo una necesidad esencial, que en el día a día no consideramos que lo espiritual sea esencial, pero a la larga lo es. Podemos vivir sin creer en nada, salvo en la duda, pero lo necesitamos. Yo creo que no hay un nuevo paradigma. No hay un nuevo paradigma. El yoga, a mí me gusta presentarlo y experimentarlo como una caja de herramientas. Una caja de herramientas vitales. Normalmente asociamos nuestra caja de herramientas a algo que utilizamos cuando tenemos que reparar algo. Pero en las cajas de herramientas hay otra serie de utilidades que son para prevenir que haya problemas, ¿no? Hay aceite, por ejemplo, para engrasar las cerraduras o las bisagras de las puertas que chirrían, y otras que sirven para prevenir. ¿Y por qué creo que no existe un nuevo paradigma y que no tenemos que recrearlo? Y es porque el yoga se cuida sola. Y es gracias a los cuidados que el yoga tiene para cuidarse a sí mismo que no necesita, a mi juicio, que organizaciones, escuelas, medios lo cuiden. Va a seguir existiendo. Porque ¿qué es el yoga? Si el yoga es una forma de respirar cada día. ¿Qué es el yoga? El yoga es una forma de estar quieto o movernos, ¿no? ¿Qué es el yoga? El yoga es una forma de darnos cuenta de que el ser humano está diseñado para vivir relajado física, mental y espiritualmente, aunque no lo parezca, pero estamos diseñados de esa manera. El yoga es una manera de
de ser más consciente de aquello que comemos y ver la influencia que lo que comemos o dejamos de comer tiene en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Y todo ello al final te sirve para silenciar tu mente. Para silenciar tu mente, aquietar tu mente y vivir con mayor conciencia y con mayor calidad y mejorar nuestra condición de ser humano. Evidentemente, la sociedad ha cambiado, pero no desde los años 60, que también, como decía Amable, no desde que han aparecido, como comentabas, la transformación a través de las redes sociales. Es que el yoga lleva viviéndose en distintos espacios y de distintas formas muchos cientos de años. ¿Ha cambiado el paradigma? O sea, yo creo que en la esencia no ha cambiado. En las formas, claro, evidentemente. Hace 600 años no existía nada ni parecido a una cámara, ni a un teléfono, y la forma de transmisión era, como tú bien decías, más de tú a tú, en un núcleo muy pequeño. Pero en el fondo, en estos cientos de años y los que quedan por venir, servirá para mejorar nuestra forma de respirar, nuestra forma de estar quietos y movernos, nuestra forma de vivir en el estado de relajación o tender a nuestra forma de transformar cómo comemos y cómo dejamos de comer, y en el fondo, buscar y encontrar el silencio. Y esa caja de herramientas normalmente la utilizamos para reparar, cuando podemos utilizarla para prevenir. Lo que pasa, Gopala, que yo puedo estar muy de acuerdo con esto que acabas de exponer, que no deja de ser un paradigma, lo que yo creo que es el yoga. Pero no todo el mundo cree que el yoga es esto. No en nuestros días. Es que, déjame explicar. Quiero decir, cuando hacemos la reflexión de si hay un cambio de paradigma, es porque, aparte de que el yoga te dé las herramientas y sirva para estar presente, como tú has dicho, para ser consciente, para respirar, para vivir cada día, hay mucha gente que lo vive desde otro lugar también. Y sirve incluso, fíjate, si lo viven desde otro lugar, que es la caja de herramientas, está sirviendo incluso para tener éxito en las carreras profesionales. Claro. Esto no era parte, hasta donde yo sé o puedo reconocerme dentro del mundo del yoga, no era parte de ese paradigma que tú acabas de exponer tan magistralmente, ¿no? Yo tengo mis dudas de si estos significados que tú acabas de dar al yoga están verdaderamente presentes en el yoga que hoy en día se maneja en la sociedad. Tengo mi duda. Yo no tanto. Pues yo diría que están bastante presentes, lo que él dice, y lo que echo de menos es que hayamos olvidado de hablar del conocimiento. El yoga ha sido hecho para alcanzar un conocimiento que estaría más allá de los sentidos y de la razón lógica. Explícalo mejor, Amable, sí, explícate. Sí, yo creo que, sería lo mejor lo que has dicho tú, yo estoy de acuerdo que es lo que se hace prácticamente y que es muy bueno, que viene muy bien, pero el ser humano tiene unas aspiraciones que van en profundidad, que están mucho más, tienen unas raíces muy profundas. Y ese conocimiento, la búsqueda del conocimiento que está más allá de lo que es nuestra realidad fenoménica, pues también está presente en el yoga. Y este es otro paradigma. Sería el mismo paradigma. Cambiar un paradigma, para cambiarlo hay que presentar una hipótesis que se haya negado. Entonces tú sustituyes. Pero yo creo que el paradigma no va a cambiar porque cubre lo esencial. Todo lo que habéis expuesto los dos. Eso es, todo. Y esa vía del conocimiento es en mayor o menor grado lo que nos estimula y lo que nos atrae como objetivo final
aunque no lo pensemos todos los días y por la mañana y por la noche. Aún así, pero nos guía de alguna manera. Aún así, y creo que has aclarado muy bien el aspecto o los parámetros que deben existir para llamar paradigma a algo, aún así, lo tuyo es una visión un poco más trascendente, me voy a permitir esta palabra, no cuadra. Y la visión de Gopala es como más cercana, ¿no? Y también hay una distancia entre estas dos maneras de ver la esencia del yoga. Las dos pertenecen a lo mismo, pero viven o tienen una mirada al menos diferente. Yo no la veo, no veo ninguna diferencia entre las aportaciones que ha hecho mi querida amiga. No. A ver, claro, cada uno de los conceptos que yo he presentado en mi caja de herramientas, en la caja de herramientas del yoga es muy amplio, ¿no? Y podemos extenderlo hasta donde queramos y podríamos estar horas y horas debatiendo, ¿no? Y evidentemente es el elemento del conocimiento, es el que yo de alguna manera he incorporado a esa finalidad del silencio que te lleva a la meditación, ¿no? Pero no existen esas diferencias. Yo no creo que existan esas diferencias. Existen, hay una forma de ver del yoga, hay muchas formas de ver el yoga, pero a veces estamos acostumbrados a ver el yoga como la práctica que se hace encima de nuestra esterilla, ¿no? La esterilla, es decir, ¿tú qué vas? Yo voy a practicar. ¿Cuántas veces? Pues yo voy a practicar una vez a la semana o 5 veces a la semana o practico todos los días. ¿Dónde? En la esterilla. Pero yo creo que el yoga va mucho más allá y es más importante el yoga fuera de la esterilla, si me permitís, que dentro de la esterilla. Porque la esterilla, salvo que hagamos una práctica, una sadhana durante 10, 15 o 20 días de manera muy intensa, que efectivamente estás 10, 15 horas encima de la esterilla, la mayor parte de nosotros, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, estamos mucho más tiempo fuera de la esterilla. Y es ahí donde creo que, mira, yo te aceptaría lo de que realmente estamos en un cambio de paradigma. Si tú me aceptaras que nos pasamos la vida mucho más fuera de la esterilla y que, bueno, el nuevo paradigma ¿cuál es? Del yoga para mí. Pues que vivimos en el yoga cuando no estamos fuera de la esterilla, no solamente en nuestras labores, cada uno en las que nos vengamos. Claro. Ahí. La cuestión, Gopala, para mí y también para incitar un poco la reflexión, por supuesto, ¿no? Claro. Es que creo que en lo que estáis diciendo, tanto Amable como tú, seguramente los que estamos aquí estamos muy de acuerdo. Pero la reflexión no sería ¿qué es el yoga? ¿No? ¿Qué es el yoga para mí? ¿O qué es el yoga para ti? ¿O qué es el yoga? Claro, la cuestión es echar una mirada al entorno que ahora mismo hay alrededor del yoga, al entorno social, al entorno económico, al entorno incluso que tiene que ver con las injusticias, con la inclusividad, sí. Incluso con esto que acabas de decir, y es con que tantísima gente asocia el yoga a la esterilla. Y esto está de alguna manera, quizás, y es una pregunta, es una cuestión, alejándonos de eso que tan maravillosamente habéis expuesto, que es el yoga y que seguramente estamos de acuerdo. Si estamos alejándonos, si estamos alejándonos, si eso está creando un nuevo significado en el mundo del yoga, una nueva mirada que hay que tener en cuenta. Lo que observo al hilo de lo que estáis diciendo es que hay
hay como dos grupos de personas, ¿no? Son solo dos. No, bueno, ojalá. No, quiero decir en este aspecto. Bueno, que a veces somos las mismas personas que nos vamos cambiando de un grupo a otro, me explico. Bueno, la filosofía del yoga, la filosofía pues del yoga y del samkhya antes que el yoga y todo esto, lo que nos dice es lo que tú decías, amable, ¿no? Que, vamos a ver, que el yoga realmente es un instrumento para alcanzar un conocimiento diferente, un conocimiento que no es el conocimiento científico ni el conocimiento sensible, no es el conocimiento que te dan los sentidos. Es como dice Ramaswamy, alcanzar samadhi es la forma yógica de comprender, que no es la forma intelectual de comprender, es otra forma de comprender, ¿no? Entonces, el yoga, en puridad, la filosofía del yoga nos dice que el yoga sirve para ir, digamos, reduciendo los movimientos de la mente y de esta forma alcanzar este estado de samadhi que nos permite comprender quiénes somos de verdad. Cuando hemos comprendido quiénes somos de verdad, dejamos de actuar movidos por los kleshas, se cesa el samsara, el ciclo de la reencarnación, y alcanzamos la liberación. Entonces, un grupo de personas, digamos, serían los que buscamos o buscan en la práctica del yoga la iluminación, el llegar al samadhi y la liberación espiritual posterior. Pero luego yo creo que hay la inmensa mayoría de las personas, entre las que me contaba, ahora quizá ya no tanto, pero me contaba hasta hace no mucho, que no buscan eso del yoga, que van al yoga o acuden al yoga porque les duele la espalda, porque tienen mucho estrés y lo que le piden al yoga es básicamente salud física, mental y emocional, básicamente eso. Pero aquí muchas veces haciendo esta reflexión me viene a la mente un pasaje. Yo es que fui a un colegio de monjas, ¿no? Y me sé todo el Evangelio prácticamente de memoria y muchas veces me viene y a veces digo, es que es tan apropiado para incluso otros caminos espirituales, ¿no? Aunque yo ya no dejé de profesar el catolicismo hace mucho tiempo. Pero hay un pasaje de San Mateo que dice, busca el reino de los cielos, buscad el reino de los cielos, lo demás se os dará por añadidura. Entonces es como el yoga, las técnicas del yoga están ideadas para llevarte a la liberación espiritual, probablemente. Si las sigues, conseguirás esto. Pero por el camino, como efecto secundario, te vas a encontrar que vas a tener mejor salud física, mental, emocional, lo quieras o no, o sea, es que es, ¿no? Pero fíjate, encontrarás el reino de los cielos. ¿Desde dónde? Desde el reino de la tierra, que es donde estamos tocando. Y los yogis normalmente estamos un poco a caballo de... Igual que decía lo de antes, en la esterilla y fuera de la esterilla, yo ahora paso más horas fuera de la esterilla que dentro de la esterilla, no sé vosotras. Pero encontramos el reino de los cielos desde la tierra. ¿Y qué sucede? ¿Por qué yo no creo que exista, no por contradecirte, pero por qué no veo yo claramente unos que piensan de una manera y otros que no? Evidentemente uno se aproxima a cualquiera de estos elementos de la relajación, de la dieta, del asana, de estos elementos para alcanzar ese conocimiento al que tú hablabas y que yo lo mencionaba simplemente en esta introducción como silencio. Ese silencio es el conocimiento al que buscamos todos. Pero no todos los seres humanos estamos capacitados en el mismo momento de nuestra vida, como tú acabas de reconocer, a llegar a esta búsqueda de lo divino, del cielo. No, hay veces que dices, no, es que yo quiero hacer yoga para adelgazar, yo quiero hacer yoga para engordar, yo quiero hacer yoga. Entonces, los inicios no son lo importante. Tú inicia que si tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma, tu ser está preparado para empezar a entender, da igual. Y es por lo que yo no quiero hacer estos grandes separaciones entre los yogis muy serios, muy espirituales y los yogis, por ejemplo, del modelo, que tampoco me gusta decirlo, pero está claro, modelo exclusivamente Instagram. ¿Por qué? Porque si está de Dios que encuentren su camino a través del
postureo, lo van a encontrar. Pero, de la misma desde... y por eso no creo tanto en esta... Ya. Yo no quiero creer en perdón. tantas diferenciaciones, en tantos grupos, los que están aquí, los que están allí. Si es que el yoga de verdad es mucho más rico de lo que nosotros creemos siempre. Y, bueno, yo y ahí está, ahí lo dejo. Que hablo desde mi experiencia personal de muchos años y les diría a tus alumnos que empiezan con esos propósitos y a los tuyos de la colchoneta, una cosa, y es cuando tú entras en una iglesia o cuando tú lees los evangelios, cuidado, que con solo leerlos y cuando tú te instalas en silencio para meditar, cuidado con lo que haces porque eso te puede atrapar. Tiene un poder superior a lo que tú deseas. Si la humanidad lograse solo lo que desea, no sería nada. Lo que está por encima de nosotros y lo que nos sostiene a nosotros, no lo sabemos desear. Y el yoga tiene esos ingredientes. Si te acerca, cuidado que tiene peligro. A la iglesia volverás. Claro. A la iglesia volverás porque te sientes en calma. Al yoga volverás porque te olvidas de todas tus preocupaciones. Al yoga vendrás porque cuando estés en silencio, tú has cerrado tu casa, tu cuerpo, a todo lo que te perturba y solo, voy a decir la luz, solo ves la luz. O algún día la verás. Pero veréis una cosa, creo que estamos centrando la conversación en lo que cada uno pensamos que es el yoga y a veces no quisiera convertir en una declaración de qué es el yoga para cada uno de nosotros, sino quizá la propuesta era más tener una mirada a la realidad de lo que hoy en día se mueve en relación al yoga. Entre otras cosas porque también desde el momento en que la mirada que hacemos es la mirada de estas personas están aquí y algún día van a ver lo de allí, ya hace la diferencia, ya estoy diciendo, claro, yo estoy ya viendo lo de allí, que es lo máximo, y tú todavía estás aquí. No. Entonces, cuidado, quiero decir, cuidado porque esa es, para mí es mi opinión, es la visión justamente que hace que yo considere que hay personas allí y yo aquí que comprendo lo máximo. Bueno, Maite, no sé si lo he entendido bien, pero quieres decir que corremos el riesgo de situarnos como en una posición de superioridad moral hasta cierto punto, ¿no? De decir, bueno, yo practico yoga para la liberación y tú solo para la salud. O sea, entonces, visto esto tan claro como lo dices, ¿dónde encontramos el yoga? El equilibrio. Esto sería la conversación, ¿no? ¿Dónde está? No, ni siquiera el equilibrio, sino aquello es el verdadero yoga, esto también es el verdadero yoga, lo de aquí es el verdadero yoga, porque eso va a igualar las visiones. Yo estoy completamente convencido de que no hay que marcar esas diferencias y esos espacios entre los que practican de una manera y de otra. Hoy, afortunadamente, y lo digo de manera rotunda, afortunadamente, la práctica del yoga se expande, en todos los territorios del mundo, no es patrimonio de la India. La India lo reconoce, incluso cuando estableció en esa magnífica resolución de Naciones Unidas el Día Internacional del Yoga, reconoció que era un patrimonio de la humanidad. Es decir, anecdóticamente se conoce el origen pero hoy está en todos los lugares. Y el yoga es inclusivo y sirve para todos y para todas. No hay esa diferenciación de los buscadores serios y los buscadores menos serios. A mí en muchas ocasiones me han provocado para decir, bueno, ¿y tú qué piensas de este tipo de yoga? Es raro, yoga con cabras, con gatos, caliente, frío, ¿sabes? Hace con cannabis. El otro día leí que se estaba poniendo de moda, ¿no? No quiero, yo nunca diré esos no son de los buenos y yo o Noelia o Amable somos de los buenos. No. El yoga es
es mucho más envolvente y por eso, en el fondo, cuando al principio de nuestra conversación decía, contestando a tu pregunta, ¿hay un paradigma nuevo del yoga? No, evidentemente las formas son muy diferentes, pero hoy el yoga no debe de buscar separación. Bastante tenemos en nuestras sociedades, en nuestras vidas cotidianas, el separarnos política, social, económicamente. No, el yoga permite esa si me permitís, inclusión de todos. Voy a hacer un poco... Quería amable contestar y... Si el que ha visto algo de luz piensa lo que piensas tú, es que se ha equivocado. Es decir, el que ve algo de luz no ve diferencia, no ve esa diferencia. No ve esa diferencia, no. Nunca. Claro. ¿Por qué? Porque ha llegado a un grado de sabiduría en la cual lo que pasa aquí ya no tiene tanta importancia. Ya. Claro. Pero ya estás diciendo en qué consiste la sabiduría. Bueno, las definiciones sirven también para algo, claro. Por supuesto. O sea, solamente estoy reflexionando. Sí. Me parece acertado lo que has dicho. Yo creo que quizá, si me permitís, yo creo que quizá el yoga te lleva tan lejos como tú realmente te quieres dejar llevar, ¿no? Sí. Pero volviendo un poco a pensando en la gente que nos está viendo y que a lo mejor no está tan introducida en el mundo del yoga como nosotros, fíjate que hoy nos hemos juntado aquí personas que todos, por lo que he estado además leyendo en vuestras presentaciones, todos somos, digamos, tenemos un título universitario y demás, vosotros 2 licenciados en Derecho, ¿no? Me parece que tenemos, y una en Psicología y demás, ¿no? Es decir, estáis perfectamente imbricados en el mundo real, por decirlo así, en el mundo, ¿no? En las cuestiones mundanas, ¿no? Entonces me gustaría, y sobre todo desde vuestra veteranía también, que dijerais un poquito a la gente qué es lo que realmente os aporta a vosotros el yoga, no vuestra definición ideal del yoga, porque eso es meternos quizá en disquisiciones teóricas muy avanzadas, sino un poco qué queréis, cómo se lo recomendaríais a vuestro hijo o a vuestra nuera, ¿no? Que todavía es un poco más difícil porque ya... ¿Hijo o nuera? O las dos. Pues yo a mi hijo y a nuera los pondría en la misma mesa, a mi hija, en mi caso son hijas, pero en el concepto de hijo y nuera, y les diría, tenéis en vuestra mano una caja de herramientas preventivas para disfrutar más conscientemente de la vida haciendo lo que hagáis. Eso le diría. Pues yo no les diría nada. Esperaría que vieran cómo me siento yo, si fueran mis hijos. Tú les dirías, mira, porque considero que tiene que haber una búsqueda de partida en ti. Pero te voy a hacer una pregunta. Porque yo también quiero... A mí el yoga me ha aportado, lo que valoro mucho del yoga es el descondicionamiento que genera. Sí, eso me gusta, amable. Claro. Sales como nuevo, es como si te quitaras el peso de encima. Eso es. Y quiero decir algo porque si no se me va a olvidar. Sí. Yo estoy trabajando ahora en un artículo para la EPI y se habla del yoga y la verticalidad. Y he llegado a la conclusión que la postura de quietud sedente y estática tiene como función esa conectar con la realidad espiritual. 100%, ¿de acuerdo? A veces nos decimos, ¿y por qué estar aquí tieso? ¿Y por qué esto? ¿Para qué sirve? Pues en realidad sirve para aislarnos, ya volveremos al mundo, pero en ese momento tú tienes plena atención, tú tienes plena conciencia. Y en esa plena atención, en esa plena conciencia hay una sabiduría interior que se va a mover, que va a buscar. Porque ya está ahí. Porque ya está ahí, la traemos con nosotros y la postura en quietud es el contexto que tú le das para que eso pueda surgir. ¿Y a ti, Noelia, qué te aporta? ¿Qué me aporta a mí en concreto? Bueno, todo. Es que no sé, me permite
lo más que más valoro del yoga es la calma, la calma, la objetividad que me da para mirar el mundo un poco, como decías tú, me libera de los condicionamientos, ¿no? Es verdad, cuando acabas esa práctica de yoga, cuando dices estoy nueva, literalmente, o sea, nueva, sin etiquetas, o sin tantas etiquetas, ¿no? Sin tantos juicios. Sin tanta carga. Sí. Por cierto, yo estaba pensando, tú cuando guías esto es una tontería, perdonadme, pero es que se me ha ocurrido, tú cuando guías las meditaciones a los jueces y tal, les dices eso de observa, no juzgues, porque ¿o cómo lo haces? Porque... Por supuesto que les digo eso, sí. Por supuesto, porque, a ver, los jueces, no solo en España, sino en todos los países, son personas que se pasan toda su vida profesional resolviendo los conflictos de los demás, Claro. ¿de acuerdo? Y por tanto están siempre juzgando. Pero no solo los jueces, sino que nosotros, yogis o no yogis, seres humanos, nos pasamos la vida juzgando, comparando. Y en el yoga tenemos que dejar de enjuiciar es una de para las cosas, observar. Dejar de enjuiciar para me ha hecho observar. gracia, en plan broma, Pero pero es que es una de las gustaría cosas que más me da retomar a mí, nuestro el no Sí. juzgar, o sea, el ser capaz de... Pero me gustaría retomar nuestro tema y de alguna manera no continuar alimentando qué es el yoga según nosotros, sino... Mi pregunta era más bien, ¿cómo explicaríais la aplicación, lo que aporta el yoga para la vida actual, aquí, hoy y ahora? Hoy y ahora. Pero dejadme que haga una pregunta amable, que siempre yo creo que ya lo hemos tratado en alguna charla y tal, desde tu profesión de psicóloga, que además ejerces con mucha dedicación y mucha aportación, ¿cómo le dices a la gente, cómo le explicas que le puede convenir a alguien que psicológicamente no está bien el yoga? No se lo explico mucho. En realidad, Claro que sí. cuando tengo una terapia, lo que hago es hacerle una oferta. Le digo, la terapia vale tanto, pero además tienes clases de yoga. Entonces, la mayoría de la gente viene a terapia y viene a las clases de yoga. Ajá. Y hubo unos cuantos que me dijeron, me gusta más las clases de yoga que la terapia. Entonces, y ya, bromas aparte, pues yo veo que incluso el yoga, al principio yo no quería mezclar yoga y psicología, porque me parecía que el sistema yoga es muy amplio, aporta muchas cosas a corto plazo y a largo plazo. Y lo mantenía muy separado. En aquel tiempo yo no le decía, ven a la clase de yoga además. Y luego poco a poco, reflexionando, me dije, pues el contexto que ofrece el yoga sería ideal para aplicarlo a la ansiedad. ¿Y por qué, amable? ¿Por qué? Pues porque el sujeto que tiene ansiedad tiene miedos irracionales, que son los que les provocan ese malestar y el ataque de pánico. Y ese miedo irracional perdura porque lo evitan. En cuanto viene la palabra conducir, pienso en otra cosa. Con lo cual van engordando el problema, se sensibilizan más hacia ese problema. Y si se expusieran a ese miedo, el miedo bajaría. Entonces, en el contexto de yoga, la persona está en descarga de peso, el cuerpo. Está mentalmente también relajado. Y ahí se puede hacer una aplicación. Yo puedo hacer una verbalización desde ese miedo irracional y el sujeto que la escucha, como está tranquilo y relajado, y además tiene una apertura de conciencia mayor, pues va a generar menos rechazo al estímulo ansiógeno. Y por eso he hecho esa aplicación de yoga a la ansiedad, porque el contexto es genial. En el yoga se puede decir que estamos más cerca del ser que más cerca del yo. El yo es el que juzga, el yo es el que critica, el yo es el que evalúa. Y cuando estamos en yoga no necesitamos ni criticar ni evaluar. ¿Por qué? Porque estamos fuera del contexto diádico. No hablo con esto, ni este me mira, ni este me dice. Estoy solo conmigo mismo.
y ahí va a aceptar el acercarse al estímulo ansiógeno. Y yo añadiría que ese estar solo contigo mismo, contigo misma, se produce cualquiera que sea la forma en la que tú practicas. De manera y con efectos diferentes en función del componente teórico que se te da con carácter previo a tu práctica o no, porque en algunas prácticas, digamos el modelo Instagram me parece que es el más válido, que yo también estoy en Instagram, pero en el modelo Instagram negativo, que creo que hay mucho muy bueno en Instagram también, a lo mejor no se da un componente teórico para llegar a eso, pero en el fondo hagas un yoga sencillo, medio, complicado, sofisticado, como religión, como forma de mejorar la salud o como cada uno de esos elementos que tú has mencionado en tu introducción, llegas a lo mismo tarde o temprano. Tarde o temprano, porque estás ahí y no creo que exista ninguna forma de enseñar el yoga, creo, bueno, quizás sí, me equivocaré, pero en el que cuando estás haciendo la práctica, sea la que sea, incluso con las cabras, te digan no, estate pendiente de tu agenda mientras practicas. No. Ya. Hablamos de todos estos que parece como que están dentro del nuevo paradigma, con cerveza, con ovejas, con cabras, con gatos. Claro. No, probablemente el profesor que tenga el elemento del yoga, de todos estos súper especial, en ningún momento te diga, bueno, mira, ahora mientras estás practicando aquí con la cabrita, piensa en tu madre, en tu padre, en tu trabajo, en tu agenda. No. Por eso es por lo que yo creo que unifica esa referencia de Amable, perdona, y con esto acabo, que dice, no, es que cuando estás en la esterilla, todos sabemos lo que pasa. Es que todos sabemos lo que pasa y es magia. Perdonadme, quisiera retomar los temas que tuvimos al inicio, porque considero que es el tema muy interesante. Noelia apuntó 3 grandes temas y me gustaría ponerlos encima de la mesa. Uno es la globalización del yoga, otro es que hay más mujeres. No nos vamos a meter en el tema profundamente, pero digamos que es un cierto cambio en relación al yoga, que esté enseñado hoy en día y practicado en su mayoría por mujeres. Esto, queramos o no, es un gran cambio. Y también la verticalidad. Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿A qué le llamaste la verticalidad? Porque me parece que es un gran cambio en el mundo. ¿Yo he dicho verticalidad o he dicho inclusividad? No, ella. La verticalidad es la suya. Fue amable, perdón. Entonces, no. Quizá me he ido. He mezclado la palabra de verticalidad con lo que tú dijiste de que el yoga ya no está tú a tú, ¿no? Entonces quisiera que desarrollaras un poco esto y que viéramos estos aspectos por si podemos reflexionar que haya algún tipo de cambio en ese sentido. Sí, bueno, es independientemente, ¿no?, de lo que pensemos. Sí, que el yoga de 1 a 1 es residual. Yo sigo dando clases particulares de 1 a 1 y creo que algunos profesores todavía lo hacemos, ¿no? Pero es ya algo residual. Verdaderamente son comunidades, pues eso, como decía antes, pueden ser 10 personas en una clase o pueden ser 10 millones. Y esto... no tengo la respuesta, yo tengo más preguntas que respuestas siempre. Mi pregunta es: ¿cómo podemos gestionar esto? Porque, claro, yo he estudiado siempre con maestros del linaje de Krishnamacharya, aunque no me gusta incluirme en ningún linaje, pero la característica del yoga de Krishnamacharya era la adaptación a cada persona. Entonces, ¿cómo adaptas tú una clase que haces online, a lo mejor en una plataforma, no sé, cualquiera, Gaia o las que sean, no sé, para 10 millones de personas que no las vas a conocer nunca en la vida? Entonces, ahí esto es un reto tremendo y es nuevo.
y habría que hablarlo. Y tiene que ver con la globalización también. Claro, claro. Bueno, ya no, si ya es difícil adaptar a un grupo de 10, porque cada uno tiene su tecla, pues imagínate, y en presencia es difícil. Pues imagínate, no en presencia, sino online, virtualmente. Y no hace falta 10 millones, con no que hace falta sean 10 solo millones, pero con que 30 sean ya. 30, ya, como tú dices, exactamente. Pero abundando. yo volvería un poco a mi experiencia y te diría que tenemos tanta capacidad de adaptación que estamos empezando con lo online, pero yo hago terapia, bueno, tengo la experiencia anterior y ahora en online. Pues quieres creer que ya apenas hago la diferencia de la adaptación que he conseguido ya a tener enfrente una persona y no recibo las vibraciones, pero ya no me perturba. Yo daba clases online incluso antes de la pandemia y hacía cursos y tal, y a veces, tengo que decir que a veces sí que he notado como cierta, como tú decías, superioridad moral por parte de los profesores o profesoras que lo hacían solo presencial, como diciéndome, sí, pero es que claro, el online no es lo mismo, porque tal, porque no puedes ajustar, porque obviamente no es lo mismo, es online y no es presencial, no es lo mismo, es diferente, pero luego pues hay que ver, ahora después de la pandemia nos hemos visto obligadas a ver el vaso medio lleno, ¿no? Y ver la parte buena del online. Pues sí, ciertamente no puedes ajustar, ciertamente no te puedes pegar la charladita después en la puerta del estudio. Bueno, se puede pegar después cuando cierras Zoom, pero bueno, es diferente. Pero en fin, hay cosas que no son iguales, pero si no tienes más remedio, pues puedes empezar a ver las ventajas, ¿no? Que puedes estudiar con profesores y profesoras de todo el mundo, puedes seguir dando clases en medio de una pandemia, o sea, ni más ni menos, ¿quién lo iba a pensar, ¿no? No sé, hay tantas ventajas también que... Entonces yo creo que es muy difícil, pero hay que encontrar el equilibrio entre respetar la esencia del yoga, que los tres, bueno, los 5 estamos de acuerdo, lo hemos expresado al principio, de cuál es la esencia del yoga, pero no cerrarnos a su evolución y a la innovación, porque el yoga viene evolucionando, quiero decir, el Hatha Yoga expresado o digamos recopilado en el Hatha Yoga Pradipika del siglo XVI, era una innovación con respecto al yoga anterior. Quiero decir, el yoga viene evolucionando desde siempre. Ahora, como decía, evoluciona más rápido porque todo evoluciona más rápido, ¿no? Claro. Pero tenemos que encontrar un equilibrio, porque tampoco me sirve a mí el todo vale, por lo menos a mí, que creo que es por ahí por donde ibas un poco tú, no sé, Maite, me ha parecido... O sea, bueno, vale, pues si las cabras, la cerveza, pues bueno, si te llevan al yoga, pues todo vale. Habría a lo mejor que decir, bueno, todo vale, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿qué no es yoga? ¿En qué momento, dónde ponemos el límite, ¿no? O como planteabais, ¿hay algún error que de alguna manera, o algún anatema, como vosotros decíais, que no se puede, que sea inaceptable para considerar que esto es yoga? Eso, vamos a responder me gustaría tener una respuesta de cada uno a eso. ¿Hay algo en el yoga que sea anatema, que sea inaceptable, que sea, digamos, lo contrario de los propósitos y el sentido real del yoga? ¿Hay algo que cambie el sentido del yoga radicalmente? Yo es que todavía me quedo con la Sí, adelante, Gopala. Swami Shivananda decía, adáptate, ajústate, acomódate. 2 puntos. Esta es la esencia del yoga. Adáptate, ajústate, acomódate es la esencia del yoga. Ajústate tú al yoga. Sus palabras eran adáptate, ajústate, acomódate. Evidentemente tú eres el que te tienes que adaptar, pero no adaptar el yoga. La esencia del yoga es tu porque adaptación. El yoga ha sido pero concebido... creo que Amable a lo que va es a puntualizar esta frase y creo que estoy intuyendo hacia dónde va. Bueno, Permitirme, porque es que si no parece que el yoga lo hace todo por sí mismo, ¿no? Y no, o sea, ¿en qué medida somos nosotros los que tenemos que... Yo aquí mencionaría algo de psicología. Nosotros tenemos conductas innatas y aprendidas. Lo innato no se puede tocar. Lo innato manda. Podemos añadir algo de aprendizaje, pero siempre va a seguir mandando lo innato. Y de alguna manera, lo que os decía al principio,
la espiritualidad es algo innato y va a aparecer y es indispensable para el ser humano, en función de la etapa en la que se encuentre también. En eso estoy de acuerdo. Sí, con lo cual el yoga tiene una estructura que ha sido, ha sido concebida y depurada a lo mejor a lo largo de los siglos y corresponde muy bien con esas necesidades innatas. Por eso no se puede cambiar. Si lo pudiéramos cambiar tendría mucha menos validez. Porque el ser humano, cuando se conozca realmente y se pueda cambiar a sí mismo, se destruirá. Es decir, que no, lo que creo, intuyo que estaba entendiendo cuando empezaste a hablar, es decir, que hay un yoga que no tiene que cambiar, y esta frase de Swami Sivananda dice que tú te tienes que ajustar a eso y no eso a ti. ¿Te parece que es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Que el yoga se está ajustando y no al contrario? Creo que sí, ¿y sabes por qué? Porque tiene un abanico muy grande que ofrecer. Ofrece para el que aspira a corto plazo, ofrece para lo que aspira a largo plazo, ofrece para quien quiere lo mental, para quien necesita lo espiritual, para quien quiere el esfuerzo físico. Tiene para todos. Para todo, para todo. Por eso es muy completo, muy amplio. Esa es su bondad, esa es su bondad. Claro, claro. Es que hoy estamos muy acostumbrados al principio de la inmediatez. Es decir, todo tiene que ser en el instante. Y por tanto, no podemos aislar la práctica del yoga o el yoga en sí de la necesidad de los seres humanos de tener todo de manera inmediata. No podemos. Entonces también existe un yoga de la inmediatez. No, yo es que necesito mejorar mi salud, es que solo tengo media hora cada día y además los días alternos. Es decir, que el yoga se está también ajustando a las exigencias. Evidentemente, como no puede ser de otra manera. Eso no lo invalida. No lo invalida. El ir una vez por semana media hora, hacer asana nada más porque no tengo tiempo para más y marcharme a mi casa y seguir haciendo mi vida, no invalida. Para mí no lo invalida. Yo creo que no. Para mí no lo invalida. Yo creo que hay juego para todos y para todas. Hay juego para todos. Los que estamos acostumbrados a un tipo de práctica, a lo mejor nos chirría la de otros cuando, como tú bien decías, Pepa, no, es que vale todo. Pues yo no sé si vale todo o no. Pero lo que sí sé y de lo que estoy seguro es que yo no estoy capacitado, yo, Gopala, para decir esto vale y esto no vale. Totalmente. O sea, yo no me puedo ejercer o no podría nunca ejercer, pese a que pudiera haber en mí una tendencia a decir, hombre, ya te has pasado, ¿no? Esto no. Yo no me considero nunca, ni por aproximación, un ayatolá para decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Hasta aquí sí, hasta aquí no. Porque entonces, en función de donde estamos, en todas estas infinitas líneas que hay en este espacio, unos diríamos, pues mira, no, solo aquí. Luego todos los demás estáis equivocados. Está claro. ¿Vale? Y en eso sí creo. Entonces, me cuesta mucho decir, aunque puedo teorizarlo, es decir, si yo tengo a mis estudiantes, les podría decir, oye, esto sí, esto tal, pero decirle a alguien que se ha introducido a través de una práctica para mí extraña, decir, no, eso no, no tienes razón, no vas a tener ninguna posibilidad, estás condenado a no entender lo que es el yoga, yo no me atrevería. Yo aquí lo que vería es que, claro, el yoga nació en la India y ellos tendrían una respuesta más fácil, aunque parecida a la tuya. Sería, el yoga ofrece mucho y cada cual puede hacer un acercamiento en función de ¿qué? En función de su renacimiento, de las vidas, en función de su propia evolución. Del momento en el que se encuentra. Claro, en el momento en que se encuentra. Pero tomando tu pregunta, Pepa, si las clases en plan express de media hora invalidan o no invalidan el yoga, a mí me cuesta un mundo hacer clases de media hora porque el método Viñasa-Krama pues es un método y incluye asanas, luego mudras, luego pranayama, luego meditación, entonces claro, meter eso en media hora es como un reto tremendo y me cuesta mucho, pero aún así no pienso que eso invalide el yoga porque
sí, depende del maestro o maestra, ¿no? Pero si tú eres capaz de, en esa media hora, trasladar lo que hemos estado hablando, que es el núcleo duro del yoga, o sea, la esencia del yoga, transmitir qué es el yoga a través de una asana, a través de un pranayama, pero que tú les estés transmitiendo que el yoga no es solo asana, no es solo pranayama, no es ni siquiera solo meditación, el yoga es todo eso y más, ¿no? O sea, el yoga es todo lo que eso te aporta y los cambios que va a implicar en ti misma y a partir de ti en tu comunidad, ¿no? Y entonces, mientras tú puedas transmitir eso, si consigues transmitirlo en media hora, esa media hora es fantástica y es yoga de bueno. Ahora, es un reto. Falta el que asimila. Tú transmites y el otro tendrá que asimilar. Claro. Pero digamos que esa vale más parte... 5 minutos que nada. 5 minutos de yoga es mejor que nada. Porque a lo mejor son 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, 5 minutos mañana, y es como la gotita que al final hace un agujero en la piedra. ¿Vosotros creéis? ¿Me permitiría solo un minuto, Pepa? En relación con lo que acabáis de decir, fijaros que la transmisión del conocimiento en el yoga, aunque siempre es pausada y en un entorno específico, casi siempre, diría yo que en casi todas las escuelas se transmite a través del aforismo, del sutra. ¿Y cuánto dura un sutra? Normalmente son 4, 5, 10, 15, 20 palabras. Cierto. Yo a veces, cuando me quedo embelesado como un poema en un sutra, digo, pero si es que son 10 palabras, o sea, es que no hacen falta muchos grandes discursos. Entonces, esto no estaba preparado, pero a mí se me ocurre, pero hoy no que es así Instagram, en todas las escuelas, que en Instagram, no digo que no, yo claro. digo que hoy, pero yo estaba un poco contestando a Pepa en la idea de anula la idea de hacer una transmisión del conocimiento por acortar el tiempo, ¿sí o no? Podríamos llegar a... Porque Instagram se ha quedado un poco antiguo, ya casi TikTok es antiguo, ¿no? Pero TikTok hay vídeos de 10 segundos. Yo no lo he hecho, pero a lo mejor lo hago. ¿Por qué no que lo vas a hacer, un vídeo en el que tú dices yoga chitta nita, o sea, y 5 palabras y te quedas callado y dices, no, así nos enseña el yoga. O sí. O no. Vale, claro, evidentemente. O sí o no. Yo creo que sí. Yo creo que hay otras formas de enseñar el yoga que no es a través de los sutras. Lo creo profundamente. ¿Tú qué crees? Bueno, para mí ahora mismo... Perdona, Maite, solo un segundo. No los sutras de Patanjali, sino la brevedad el aforismo. Okay. Perdona, no estaba tanto mencionando y haciendo a Patanjali el origen del yoga, que también es muy reciente, Patanjali, sino el concepto de la transmisión del conocimiento en la brevedad. El concepto de aforismo, que como somos yogis más o menos todos aquí, pues sabemos que es un sutra, pero el sutra, para los que nos escuchan, es una frase breve donde se condensa, como la leche condensada que tanto nos gusta, la esencia de la esencia. Gopala. Está entendido, pero déjame responder. Sí. Yo personalmente, como resultado de mi propia experiencia y de mi propia vivencia, el yoga que yo comparto no está basado en aforismos. Intento, y es otra manera, y perdonadme, a lo mejor es también válida, ¿no? Pero creo en la libertad de la exploración de la persona que me escucha y con la que yo comparto el yoga, de manera que yo me convierto más, o quiero hacer esto porque en este momento de mi vida siento que es lo que resuena con mi ser, es crear los espacios y crear la oportunidad de que la persona explore y construya su propio aforismo, si es que debe construir un aforismo o guiarse por aforismos. Entonces, esto para mí sí es un cambio en el mundo del yoga. Y sí es algo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? También con
Bueno, no voy a entrar en el tema de la mujer porque ya es otro tema, pero claro, va mucho también no por la mujer, sino por la presencia de lo femenino en el mundo del yoga, ¿no? Tú antes hiciste una pregunta. Sí. Te has anticipado a lo que yo te iba a decir en relación. Yo no creo en el yoga del hombre y en el yoga de la mujer, para nada. No estoy hablando el yoga, de eso. Pero sí, yo, por el tiempo que llevo practicando, no creo que haya... El yoga estaba diseñado originalmente para los hombres, eso es una realidad histórica, y luego se transmutó a raíz de varios pensadores, entre los cuales estaba Swami Shivananda, para que fuera practicado. Se concibió para el ser humano. Se concibió para el ser humano, pero la mujer no formaba parte de esos seres humanos. Hagámoslo fácil. Claro, pero... Para el ser humano llamado hombre. Una precisión, la mujer, a ver, los primeros rishis, los sabios védicos, eran tanto hombres como mujeres, es decir, a quienes Eso no hay demostración, pero vale. Bueno, en general hay acuerdo, ¿no?, entre los que lo estudian, porque No está mucho, Gandhi, Eso no hay ninguna evidencia. bueno, claro, no hay porque es muy antiguo, pero está bien. por los textos y todo eso, cuando se habla, por ejemplo, de Gargi, se habla de que había mujeres entre estos rishis, entre estos sabios. Bueno, tampoco sabemos si había hombres, o sea, yo que sé, que quiero decir, como no tenemos evidencias históricas, pues no podemos tampoco saberlo, pero lo extraemos de los textos, ¿no? Entonces eran tanto hombres como mujeres. Fue después con el brahmanismo cuando los hombres dijeron no queremos a las mujeres en esto, ¿no? Entonces vamos a hacer que el yoga se transmita solo en la línea masculina. Si no estoy mal informada, ¿eh? Si estoy mal informada, sí. Me corregís, por pero favor. es una apreciación interesante. Yo quisiera, si tenéis alguna reflexión, quienes nos habéis estado escuchando, o queréis introducir algún tema para que las dos invitadas y el invitado también reflexionen sobre algo. A ver si puedo replantear bien esto. He estado muchas veces en presencia de personas que no saben leer ni escribir, que me transmiten una paz enorme y que no han sabido nunca lo que es la palabra yoga, con respecto a otras personas que me dicen que hacen yoga y yo no siento la misma sensación de tranquilidad y de paz. Entonces, me pregunto si esto, y ahí va el cambio de paradigma, si el yoga empieza a ser una necesidad vital para los que sabemos tanto intelectualmente y no haría falta hablar de yoga si podemos observar a estas personas que sin saber nada del yoga ya están o ya transmiten una cierta tranquilidad. Es que de los demás no podemos aprender. Tenemos que hacer nuestra propia evolución. Los vemos. Los vemos, a eso me refiero. Pero si yo vuelvo a la India, te dirían, es que esa señora lleva renacida muchas veces ya está cerca de la liberación. Cada cual tiene un camino y puedes llegar a esa placidez, claro que se ve. Pero también tiene que ver con esto que tú decías al inicio. Pero lo cognitivo y lo intelectual no te abre a la sabiduría. Es más, yo diría que por eso a mí me gusta el descondicionamiento, que está más condicionado un intelectual que una persona vulgar. Pero es un representante de la cultura que necesitamos que esté muy condicionado porque se implica mucho y la va a transmitir muy bien. Yo, abundando en tu reflexión, por supuesto, el yoga como instrumento, como caja de herramientas, permitirme que utilice esta expresión, unos la tienen. Aquí yo la tengo, es decir, la cojo y utilizo las herramientas, y hay otras personas que tienen esas herramientas incorporadas en su propia esencia y no necesitan practicar yoga porque vienen ya practicados. Y no, yo creo que hay que quitarse un poco esa idea de que solo a través de la práctica se pueden alcanzar los estados que se alcanzan con la práctica, y por tanto hay personas que, como tú dices, ni saben leer, ni saben escribir, ni conocen la palabra yoga y transmiten la quietud del yoga.
pero también un poco defendiendo a esas otras personas que tú dices practican yoga y no transmiten esa paz. Yo diría, bueno, ¿qué les pasaría si no practicaran yoga? ¿Qué les pasaría, ¿no? Recuerdo una historia de un maestro muy reputado que tenía cientos y cientos de estudiantes, ¿no? y atraía a las masas, ¿no? Y entonces cuando acaba un gran discurso con cientos de personas que habían quedado ahí embobados, vuelve a su casa. Y cuando entra en la casa, le dice a su esposa, ¿dónde está la comida? Y le dice, pues es que todavía no creí que ibas a venir tan pronto, no la tengo preparada. Y entonces se enfurece. Empieza a gritar, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Y entonces la mujer, muy sabia, le dice, bueno, y tanta práctica y tanta conferencia y tanto asombro que causas en los demás, y tú, fíjate lo que haces en la práctica. Y él dice, ¿tú te imaginas cómo sería yo si no practicara? Es decir, que hay personas que ya están en la tranquilidad sin saber leer y escribir, y hay personas que dicen practicar, y menos mal que practican, y si no practicaran, pues estarían en unos estadios aún más peligrosos, ¿no? Yo cuando has hecho la pregunta me ha venido a la mente, es muy breve, una frase del maestro Javier Ruiz Calderón, que además sé que colabora con Yoga en Red, y yo estudio con él la Bhagavad Gita y tal. Y él dijo una vez, y me encantó, hace falta mucha sadhana práctica, por eso que decías que a veces utilizamos palabras que la gente no entiende. Bueno, hace falta mucha sadhana para darnos cuenta de que no era necesaria. Entonces, hay personas que necesitamos mucha práctica para llegar a donde otras personas nacen ya en ese estado, ¿no? en ese estado de equilibrio, pero otras personas pues necesitamos mucha práctica para llegar ahí, ¿sabes? Esto quizá quiere decir que los que practicamos yoga estamos demasiado poco desarrollados. Segurísimo. O somos más conscientes de que lo necesitamos. Bueno, yo creo que también me gustaría dar mi visión, que conecta con lo que dijo Amable al inicio, y es que todos los seres humanos, sean intelectuales o no, tengan carreras o no, sepan el abecedario o no lo sepan, lo que tienen es vamos a llamarle esta palabra que le llamó Amable, que todos entendemos que es su conexión con la espiritualidad, con eso que es su verdadero ser o lo que en verdad son, etc. Y que esto es de cualquier ser humano. Y entonces a lo mejor hay seres humanos que de forma natural, porque a lo mejor están muy abiertos, unos a la naturaleza, otros a los contextos que les toca vivir en las vidas, incluso a las desgracias, a las crisis, etc., pues hacen esa conexión de una manera inmediata y muy natural. ¿Y es posible que al hilo de esto no se esté intelectualizando mucho el yoga? ¿Me permites? Sí. Sobre lo de antes. A ver, nosotros cuando tenemos los sentidos activos estamos en el mundo. Cuando tenemos los sentidos relajados estaríamos más en el ser. Es difícil, porque de hecho no lo podemos hacer nosotros, trasladar la vivencia que tienes del ser, salir de este campo y meterte en el otro, porque hay reglas diferentes, ¿sabes? Y es una pena que lo que vivimos a lo mejor potenciando el ser no se pueda plasmar en el yo, en el mundo real. Siempre habrá un algo. Sí, un poquito permea, ¿no? Esa práctica permea a tu vida diaria. Claro, como tú decías, ¿cómo serías si no lo hicieras? Terminamos con tu reflexión. Porque en la vida real, yo vuelvo al condicionamiento, en la vida real sería ya espiritual si nosotros fuésemos auténticos. Pero es muy compleja la vida real. Y no podemos expresar la verdad total, la verdad única, no podemos llegar a hacerlo.
Pero bueno, una persona que se ha liberado de los condicionamientos es una persona auténtica y es más auténtica. Y esa persona te va a dar a ti la visión de una persona plena, espiritual. Y entonces, bueno, como pregunta, ¿no? El cambio de paradigma para mí no sería que estamos intelectualizando demasiado algo que llamamos yoga. Es muy buena pregunta. Claro, es que no necesitamos intelectualizar tanto, ya tenemos bastante intelectualidad, al menos yo voy sobrado de intelectualidad y el yoga realmente es, o cada vez yo lo visualizo como un verso, como un poema. Un poema que te hace entrar en el silencio. Y ese silencio es el conocimiento que hablaba Amables. Yo creo Hay que quitarse un poquito la densidad de lo intelectual y de lo mental. De hecho, esa es. Yo creo que hemos debatido de una forma muy interesante. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, o queréis hacer algún apunte final. Pero yo quiero responderte a lo tuyo. En Occidente, generalmente nuestra cultura se ha desarrollado excesivamente la parte intelectual. Y entonces eso nos va alejando mucho del ser, pero nos ha venido muy bien para otras cosas, ¿sabes? Pero yo cojo a una persona que viene a terapia y detecto enseguida si está en lo mental o si está en sus sensaciones y en su ser. Todo es razonar, pero es como si estuviese allá arriba y repite como un loro lo que ha aprendido, pero no es capaz de sentirse por dentro, ¿sabes? Entonces yo digo, si nosotros generásemos pensamientos profundos, podíamos dedicarnos a pensar solo, pero lo que hacemos es repetir mentalmente. Estamos dándole vueltas a las cosas y pensamientos profundos no salen a lo mejor ni uno en la vida. En realidad Pero sí que hay que desconfiar de la mente, lógicamente, en yoga se dice. Estamos colonizados un poco por las ideas de los demás. Sí, y por la sociedad. Y eso habría que descondicionar. Ese es un debate estupendo, me parece una buena reflexión final, porque venimos un poco donde siempre, ¿no? Esa búsqueda de la autenticidad, claro, de y la esa liberación. espontaneidad. Esa persona, ¿quién es para mí la persona realizada? La que me va a decir lo que no me espero de ella. Me va a sorprender. Y luego eso, poder vivir. Otra idea es, ¿cómo influye el pensamiento en el cuerpo? Nosotros creemos que pensamos y pensamos solo aquí, pero cuando pensamos, nuestro cuerpo está reaccionando. Pero tú no crees que estás reaccionando, tú te dices, yo estoy en una conexión de ideas, razonando, y el pobre cuerpo está sufriendo con esos pensamientos y esos deberes que le pones y sufre, pero ahí nunca bajamos. Y cuando bajas ahí, lo primero que te encuentras es tensión. Pues hay muchas reflexiones, la verdad. Y no sé si hemos respondido a la pregunta inicial de si hay un nuevo paradigma, seguramente no, o sí. No. Yo no diría ni que no o sí, es que la pregunta, que era pertinente, por supuesto, Gracias, era pertinente y era una provocación, como una buena yogini que eres, era una provocación, tiene una respuesta clara, o sí o no. Y las dos son válidas. Yo creo que no. Bueno, cada cual yo creo saca sus conclusiones. La verdad que ha sido yo creo que ha sido incluso un debate, no solamente el afán reflexivo y el compartir, sino que también hemos podido confrontar determinadas reflexiones y que ha sido muy enriquecedor. Creo que yo me siento muy agradecida porque la verdad que este tipo de conversaciones en el ámbito del yoga no se dan y poder tenerlas, ojalá pudiéramos estar otras 2 horas, que lo estaremos, porque os vamos a volver a invitar segurísimo a hablar de otros temas.
Así que por mi parte muchas gracias, le paso la palabra a Pepa para que concluya. Pues nada, yo también os doy nuestro agradecimiento, Amable, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer, y a ti también, Noelia, y a ti por supuesto, Gopala, os agradecemos muchísimo vuestra sabiduría y vuestro conocimiento. A vosotras, mi agradecimiento también.